El Papa León XIV, aún con el alba blanca arrugada por el peso del día, se detuvo frente a la formación de la Guardia Suiza. Y ahí, justo en ese instante en que el sol comenzaba a ocultarse sobre los muros del Vaticano, el tiempo pareció suspenderse. No fue una imagen para los fotógrafos. Fue un mensaje silencioso, pero estremecedor. Cuando sus ojos se cruzaron con los nuestros, vimos algo que ninguna cámara logró registrar. No era solo el rostro del nuevo líder de la Iglesia. Era el rostro de un hombre que llevaba sobre sus hombros 2000 años de historia, y el peso de las almas del presente. Él, que recién había sido proclamado sumo pontífice, no descansaba en las cámaras ni se retiraba a sus aposentos. No. Estaba allí, de pie frente a nosotros, buscando algo que no se puede ensayar: humanidad compartida. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal Centinela de la Fe. Esta historia necesita ser contada, compartida, meditada. Déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo el testimonio de un guardia. Es la confesión de alguien que fue transformado por la mirada sincera de un hombre que decidió comenzar su pontificado con vulnerabilidad, no con poder. Apenas habían pasado 3 horas desde su aparición en el balcón. Las calles de Roma aún vibraban con cánticos, vítores, banderas al viento. Pero dentro de los muros del Vaticano, el Papa había hecho una petición inesperada. Quiero ver a la guardia completa, ahora. No estaba en el protocolo. No era costumbre. No tenía sentido, y sin embargo, lo obedecimos. Porque algo dentro de todos nosotros intuía que ese llamado venía de un lugar profundo. La sala clementina, bañada por la luz dorada del atardecer, olía a cera y a incienso. Cada guardia en su puesto. Los veteranos adelante, los nuevos atrás. Algunos, como Marcel, vivían su primer día en el Vaticano. Otros, como yo, llevábamos casi 2 décadas protegiendo esos muros sagrados. Pero ese día, todos nos sentimos novatos. Y entonces, las puertas se abrieron. Él entró. Solo. Sin cardenales. Sin ceremonias. Sin cámaras. No hubo trompetas, ni aplausos, ni ese sonido de zapatos lustrados que suele anunciar la llegada de una autoridad. Lo que hubo fue silencio. Un silencio reverente, expectante. Un silencio que no pesa, sino que purifica. Y entonces, lo vimos. Vestía completamente de blanco. No ese blanco impoluto que brilla como una declaración de poder, sino uno ligeramente arrugado por el paso del día, por el cansancio de las decisiones, por el peso invisible que había comenzado a cargar desde el momento en que aceptó el pontificado. Caminaba hacia nosotros. Firme, sí, pero con la respiración agitada. Cada paso parecía contener un universo de emociones. No caminaba un monarca. Caminaba un hombre que, apenas unas horas antes, había dejado de ser un cardenal misionero para convertirse en el sucesor de Pedro. Desde el primer momento, se notaba. No había dormido. No había comido. Apenas había tenido tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo. Su rostro lo decía todo. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, la mandíbula tensa, la piel pálida por la fatiga, pero también iluminada por algo más fuerte que la carne, la conciencia de una misión sagrada. Y sin embargo, lo que más nos impactó no fue su apariencia física, ni siquiera el hecho de que viniera sin protocolo. Fue lo que hizo al llegar. No se detuvo en el estrado. No buscó el sitio elevado que la tradición le asignaba. Dio unos pasos más. Cruzó la línea invisible entre el poder y la humanidad. Y se puso frente a nosotros. A nuestro nivel. Fue un gesto sencillo, pero profundamente revolucionario. Un acto silencioso que gritaba: estoy aquí con ustedes, no por encima de ustedes. En ese momento, muchos de nosotros sentimos un escalofrío. Porque, de pronto, ya no veíamos a un papa recién elegido. Veíamos a un pastor que había venido a conocernos, no a impresionarnos. Nos miró, uno por uno. No con prisa, no con frialdad institucional. Con atención. Con humildad. Y entonces habló. Mis queridos hijos, dijo. Su voz rompió el silencio como lo hace el primer rayo de luz al amanecer, suavemente, pero con autoridad. Había algo especial en esa voz. No era pomposa, ni recitada. Llevaba un leve acento. Una mezcla entre el inglés de su tierra natal y el español de sus años en Perú. Y en esa mezcla de idiomas y culturas, en ese tono cálido y cercano, nos dimos cuenta de algo que transformaría el resto del encuentro. No hablaba un papa. Hablaba un padre. Un hermano mayor.
Un amigo que venía a confiar en nosotros con el corazón abierto. Y lo hizo desde el primer minuto. No citó encíclicas. No habló de documentos ni de cánones. Nos habló desde su humanidad. Desde su vulnerabilidad. Desde su fe desnuda. Y eso fue más poderoso que cualquier homilía, más revelador que cualquier discurso ante las multitudes. Porque en esa sala de mármol y frescos antiguos, entre armaduras ceremoniales y alabardas brillantes, lo más valiente que vimos esa noche fue un hombre que, en vez de esconderse tras su título, eligió mostrarse tal cual era, cansado, conmovido, frágil, pero profundamente decidido a comenzar su pontificado desde el lugar donde se forma todo verdadero liderazgo, la humildad. Nos miró a los ojos, uno por uno. Quise verlos antes de que termine este día. Necesitaba mirar a quienes caminarán conmigo. Necesitaba sentirme humano frente a quienes serán mi escudo. Se detuvo. Tragó saliva. Respiró profundamente. Sus manos, nerviosas, jugaban con el anillo papal. Y ahí, sin rodeos, confesó su miedo. Dijo que temía al mundo actual. Que no temía el peso del papado, sino el estado del alma del mundo. Recordó con voz quebrada a Francisco. A ustedes les tocó proteger a un santo. A mí. Me toca continuar un camino que aún no comprendo. Pero fue lo siguiente lo que cambió todo. El Papa dio 2 pasos más. Miró nuestras alabardas y dijo: estas armas protegen mi cuerpo. Pero hoy quiero que todos, juntos, empuñemos un arma mucho más poderosa. Y ahí, con los ojos cerrados, comenzó a recitar la oración a San Miguel Arcángel. Primero en español, luego en italiano. Cada palabra parecía una declaración de guerra espiritual. Su voz, antes temblorosa, se tornó firme, como si en esa oración estuviera poniendo todo lo que no podía expresar en palabras. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie parpadeaba. Era como si estuviéramos en una batalla invisible, unidos bajo una misma promesa. El Papa continuó. Nos habló de los desafíos actuales, del aborto, de la eutanasia, de las redes sociales que conectan pero no comunican, del odio disfrazado de tolerancia. Hoy, ser católico, dijo con voz firme, es aceptar la cruz. Nos habló de universidades que ridiculizan la fe, de trabajos donde ser creyente es motivo de burla, de una cultura que descarta lo eterno y glorifica lo inmediato. Pero no tengan miedo, dijo, citando sus propias palabras en el balcón. Cristo nos lo advirtió. Si lo persiguieron a Él, también lo harán con nosotros. Nos reveló algo íntimo. Durante el cónclave, en la Capilla Sistina, sintió miedo. Y cuando pronunció esto, vi sus ojos humedecerse. Un papa reconociendo su miedo, su humanidad, su fragilidad. Pero entonces, recordó una frase de Francisco. El mundo no necesita a un papa perfecto. Necesita un papa que no tenga miedo de arrodillarse. Y así, ese hombre de blanco se convirtió, ante nuestros ojos, en un pastor valiente, no en un rey distante. Antes de retirarse, hizo algo aún más impactante. Algo que ningún protocolo había previsto. Algo que ninguna ceremonia podía planear. Con un gesto lento, casi imperceptible, el Papa León XIV abandonó el centro de la sala, ese lugar reservado para la autoridad papal, para la figura distante y solemne del vicario de Cristo, y comenzó a caminar entre nosotros. Fue como si el peso de los siglos se deslizara de sus hombros y en su lugar brotara algo nuevo, algo profundamente humano, el deseo de conocer a quienes lo protegerían no como soldados, sino como hermanos. A cada paso, sus ojos se detenían en los nuestros. Ya no nos miraba como una unidad marcial. Nos miraba como personas, como almas, como compañeros de camino. Se acercó al primer guardia de la fila. Le preguntó su nombre, de dónde venía, cuánto tiempo llevaba en Roma. Luego al segundo, al tercero. Uno a uno, fue reconociéndonos, escuchando nuestras historias. No hubo cámaras para grabarlo. No hubo discursos preparados. Solo el murmullo íntimo de un papa que quería tocar los corazones antes que los protocolos. Cuando llegó a Marcel, el joven guardia a mi derecha, un muchacho tímido, de mirada noble y pasos aún inseguros por lo reciente de su ingreso, el Papa detuvo su andar. Le sostuvo la mirada. Con una sonrisa cálida, puso la mano sobre su hombro. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó. «Marcel Roth, su santidad», respondió con voz temblorosa, apenas audible. «¿De dónde vienes?» «De Lucerna, Suiza». «¿Y cuánto tiempo llevas aquí?»
Hoy cumplo 2 meses. El Papa asintió, como si ese detalle le revelara algo importante. Luego, inclinándose ligeramente, con una ternura que desarmó al joven completamente, le dijo: «Entonces tú y yo comenzamos juntos este camino. Ambos estamos empezando. Ambos estamos aprendiendo. Ambos estamos sirviendo. Tú como guardia. Yo como pastor. Y ambos, seguramente, seremos incomprendidos por quienes no entienden por qué elegimos este camino. Pero no estamos solos, ¿verdad?». Vi cómo los ojos de Marcel se humedecían. Esa frase quedaría grabada en su alma para siempre. El Papa prosiguió su recorrido. Se detuvo ante varios más. Escuchó con paciencia. A algunos les tomó la mano. A otros les ofreció palabras de aliento. Era como si cada guardia estuviera recibiendo una especie de comisión espiritual, como si el Papa no solo nos encomendara su seguridad, sino también la misión de sostenernos mutuamente en la fe. Y entonces llegó a mí. Yo no esperaba nada. Después de tantos años, uno aprende a ser parte del fondo, a cumplir sin esperar protagonismo. Pero cuando se detuvo frente a mí, noté que su mirada cambiaba levemente. Tal vez por mis canas. Tal vez por la forma en que llevaba el uniforme. Me observó con atención, como si estuviera midiendo el peso de los años en mi rostro. «Tú, llevas tiempo aquí, ¿verdad?», me preguntó. «Sí, Su Santidad. 17 años. Entonces ha servido a 2 papas antes que a mí». «Así es, Su Santidad». Hubo una pausa. Me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Y luego, inesperadamente, preguntó: «¿Qué consejo le darías a un papa, en su primer día?». Sentí que el aire se detenía a mi alrededor. Que todos me miraban. Yo, un guardia suizo, hijo de campesinos, sin formación teológica ni cargos importantes, estaba siendo invitado a aconsejar al hombre más influyente de la cristiandad. Mi mente se quedó en blanco. Pero mi alma, en cambio, habló. Con una voz baja, pero firme, dije lo único que mi corazón sabía con certeza. «Confíe, Santidad. Primero en Dios, y luego en nosotros». No dije más. No hacía falta. El Papa me miró largo rato, como si cada palabra hubiera calado más hondo de lo esperado. Y luego, sin prisas, sonrió. Esa sonrisa cargada de humanidad y gratitud que nunca olvidaré. Extendió la mano, la apoyó sobre mi hombro y dijo: «Ese es exactamente el consejo que necesitaba escuchar hoy». Su mano temblaba ligeramente. No por debilidad, sino por la carga de emociones contenidas. Sentí ese temblor como una corriente que me atravesó el pecho. En ese instante, supe que estaba ante un hombre que no buscaba reinar, sino servir. Que no temía mostrarse frágil, porque su fuerza venía del Espíritu. Y comprendí también que su elección no había sido una coincidencia. Que la Iglesia no solo había elegido un papa, había elegido un corazón dispuesto a escuchar, a caminar, a luchar. Ese breve intercambio no cambiará la historia oficial. No será mencionado en documentos ni grabado en los anales del Vaticano. Pero cambió mi historia. Y eso, para mí, lo cambió todo. Y entonces, bendijo nuestras alabardas. Que nunca tengan que usarlas. Pero que siempre recuerden que San Miguel lucha con ustedes. Cuando se marchó, la sala quedó envuelta en un silencio que no era ausencia, sino presencia. La figura blanca del Papa León XIV se desvanecía al fondo del pasillo, pero el eco de sus palabras aún vibraba en el aire, como si hubieran quedado suspendidas entre los frescos del techo y las piedras centenarias del suelo. Y entonces, el comandante, ese hombre al que rara vez veíamos emocionado, dio un paso al frente. Su voz, siempre firme, esta vez tenía un temblor apenas perceptible. «Recitemos la oración a San Miguel. Todos juntos». No era una orden. Era una petición cargada de sentido, de compromiso, de fe. Y allí estábamos, nosotros, los 135 hombres que conformamos la Guardia Suiza Pontificia, la más antigua del mundo, formados como una sola unidad, sin importar rango, nacionalidad o experiencia. Por primera vez, no recitábamos una oración por tradición. Lo hacíamos por convicción. Con cada palabra de esa oración milenaria, nuestros labios se convertían en espadas invisibles. Nuestros corazones, en fortalezas espirituales. Ya no solo éramos los protectores del cuerpo del Papa, éramos los custodios del alma de la Iglesia. Recitar esa oración fue como alistarse en una guerra que va más allá de lo visible. Fue decirle al cielo: «Estamos listos».
Y al infierno no pasarás. Cuando terminamos, nadie habló. Nadie se movió. Fue como si un lazo invisible nos hubiera unido para siempre. No por el uniforme. No por el juramento de servicio. Sino por la certeza de haber sido testigos de un inicio sagrado. Horas después, cuando el bullicio se había apagado y la ciudad eterna dormía bajo la luz tenue de los faroles, volví a la sala clementina. Sentía la necesidad de regresar, no por deber, sino por algo que no sabía explicar. Y ahí, entre las sombras largas y el eco de la historia, lo vi. Marcel. Estaba sentado en una de las esquinas, con el casco a un lado y el rosario entre las manos. La luz cálida de una lámpara cercana iluminaba su rostro joven, sereno, pero profundamente reflexivo. Me acerqué despacio, casi sin hacer ruido, como si temiera romper el misterio del momento. Me senté a su lado. ¿No puedes dormir?, le pregunté con suavidad. No, señor, respondió después de un breve silencio. Su voz no era de insomnio, era de contemplación. Sigo pensando en lo que ocurrió, en lo que dijo el Papa. Lo miré, y por un instante no supe qué decir. Porque yo también seguía pensando en eso. En cómo un gesto tan sencillo, un Papa hablando desde el alma, pidiendo oración y confesando su temor, había sido más revolucionario que cualquier encíclica. Marcel no era el mismo joven que había recibido su primer turno esa mañana. Había cambiado. Lo vi en la forma en que sujetaba su rosario. En cómo sus labios se movían silenciosamente, repasando la oración que el Papa nos había regalado. Era como si algo se hubiera encendido en su interior. Una llama discreta, pero viva. Y me di cuenta de que no estaba solo. En cada rincón del mundo, había otros como él. Jóvenes que dudan, pero creen. Que tropiezan, pero siguen. Que en medio de un mundo hostil, aún se aferran al poder de una oración. En ese momento, comprendí algo que no había entendido ni en mis 17 años de servicio ni en todos los pontificados que había presenciado. La verdadera fuerza de la Iglesia no está en sus muros ni en sus coronas. Está en corazones como el de Marcel. Y en momentos como este. No necesitábamos trompetas, ni ceremonias, ni aplausos. Solo necesitábamos la certeza de que, cuando un hombre se arrodilla con humildad, otros se levantan con fe. Y cuando un papa comienza su misión reconociendo su miedo y abrazando la cruz. Los que lo rodean se transforman en soldados de lo invisible. ¿Crees que será diferente este pontificado?, me preguntó Marcel con una voz baja, apenas un susurro, como si tuviera miedo de romper el silencio sagrado que aún impregnaba la sala clementina. Sus ojos, fijos en el lugar donde horas antes el Papa León XIV había estado sentado, reflejaban algo más que simple curiosidad. Había esperanza, pero también una mezcla de asombro y responsabilidad. Permanecimos en silencio por un momento. La luz tenue de las lámparas acariciaba suavemente los frescos del techo, y el eco de la oración que habíamos recitado aún parecía latir entre los muros. Miré aquel sillón papal, aún con el cojín levemente hundido por su peso, y sentí que lo que habíamos presenciado no era simplemente un acto de cercanía o una elección de estilo pastoral. No. Habíamos sido parte de un momento fundacional, algo que no se repetiría ni podría olvidarse jamás. Sí, le respondí finalmente, con una seguridad que me sorprendió incluso a mí. Será diferente, Marcel. Y nosotros seremos testigos. No solo con los ojos, con el alma, con cada jornada de servicio, con cada oración. Él asintió lentamente, como si cada palabra que acababa de escuchar se grabara en su corazón. Luego sacó de su bolsillo un pequeño rosario de cuentas oscuras, desgastado en algunos puntos por el roce constante de los dedos. Lo sostuvo con cuidado, como se sostiene algo sagrado. Rezaré la oración de San Miguel todos los días, dijo, esta vez con firmeza, como si estuviera haciendo un voto interior. No solo por él, sino por todos los que allá afuera, en el mundo real, en sus trabajos, en sus casas, en sus aulas, tienen miedo de vivir su fe, de decir que creen, de amar a Dios sin vergüenza. Por los que rezan en silencio en el transporte público. Por los que son objeto de burlas por llevar una cruz en el cuello. Por los que lloran a escondidas porque su familia no comprende su conversión. Por los que son llamados fanáticos, anticuados o intolerantes solo por hablar de Cristo. Y entonces lo vi. Vi en ese joven de apenas 20 años, recién llegado desde una ciudad tranquila de Suiza, el nacimiento de un soldado espiritual. No por el uniforme que llevaba. No por el arma ceremonial que portaba.
sino por la decisión de ser testigo de lo invisible, de luchar no con violencia sino con oración, con testimonio, con entrega. Nos quedamos allí sentados por varios minutos más, en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio en el que Dios habla. Y en ese murmullo invisible, en esa calma posterior a la tormenta emocional del día, supe que algo profundo había comenzado. Ese día entendimos que el Papa León XIV no solo había inaugurado un pontificado. No era simplemente una nueva administración eclesiástica, un nuevo rostro en las monedas del Vaticano o una firma más en los documentos papales. Era otra cosa, más profunda, más urgente, más viva. Había comenzado una revolución silenciosa, pero poderosa. No con pancartas, ni discursos desde balcones, ni campañas globales, sino con un gesto, una oración, una confesión de miedo, una invitación a luchar desde lo espiritual, desde lo invisible. Una revolución que no llamaba al poder, sino al coraje interior, que no pedía obediencia ciega, sino testimonio valiente. Ese día, los que estábamos allí dejamos de ser solo guardias suizos. Nos convertimos en centinelas del alma, defensores de lo eterno en un mundo que celebra lo efímero, portadores de una llama que se nos había confiado para mantenerla encendida, incluso en la noche más oscura. Sí, ese día, comenzó una revolución espiritual. Y nosotros fuimos testigos del primer latido de esa nueva esperanza.